Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un evangelio archiconocido, como siempre. Ya los que sois de misa diaria es difícil que haya un evangelio desconocido, faltaría más, porque vamos leyéndolo entero durante todo el año. Dice Jesús que hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Nos va muy bien este texto porque nos muestra un poco la mentalidad también de nuestra época. La gente, ¿qué dice de Jesús? Y dice unos que es Juan Bautista, otros que es Elías, otro que Jeremías, otro que es uno de los profetas. O sea que la gente no se entera de nada. Eso nos hace reflexionar cuando dicen la opinión pública, lo que piensa la gente. Pero si la gente se equivoca, pero si la gente no conoce, si la gente se deja influenciar por lo que sale en la televisión y en los programas de cotilleo, ¿es realmente lo importante lo que piense la gente cuando sabemos que ya ha sido manipulada desde el principio para que piense una cosa u otra? Y basta ver cómo los programas se manipulan precisamente, y las películas y las series, para hacer cambiar la opinión, la forma de ver de la gente. Y aquí Jesús no lo hace expresamente. ¿Quién dice la gente? No se enteran. Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí hay una cosa curiosa, porque no empiezan cada uno a decir la suya. No saben qué decir. Solo salta Pedro y dice: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y aquí hay una diferencia entre lo que serían los discípulos, lo que es Pedro. Eso no te lo ha revelado, Pedro, nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso no es una respuesta que venga de la experiencia que han tenido o lo que sea, sino de Dios mismo. Y entonces le da la promesa: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre esta piedra, Pedro, que quiere decir roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá sobre ella. Bien, y es curioso porque la verdad no está ni en las mayorías, ni en las estadísticas, ni tan siquiera en los apóstoles. La verdad está en aquello que Dios inspira, porque la auténtica verdad, y más en las cosas de Dios, es Dios mismo. Y a veces nos cuesta entenderlo, todo esto. Y dice aquí que Pedro será la roca.
La roca en sentido estricto es Cristo. Estamos fundamentados en la roca que es Cristo. Pero la roca visible será Pedro, y con Pedro sus sucesores, los papas. Y quiere decir con esto que los papas sean infalibles y no se equivoquen nunca. No. Esto lo explica muy bien el Concilio Vaticano I. Cuando habla de la infalibilidad papal, lo que dice claramente es: el Papa, cuando habla ex cátedra, o sea, habla invocando al Señor para hablar de la fe y costumbres, y hablando en nombre de toda la Iglesia y en nombre de Dios, ante esa solemnidad en la que pide ayuda a Dios y a todos los santos para que le iluminen, en ese momento no puede equivocarse, porque actúa como Pedro. En todos los demás momentos, pues es una persona que estará más o menos inspirada y a veces lo hará muy bien y otras veces, pues, como todos, no tanto. ¿Quiere decir entonces que es una persona como los demás? Sí, pero no. Es como los demás en el sentido de que es una persona, no es Dios en la tierra, es el vicario, pero no es Dios. Pero sí que es verdad que le debemos respeto y obediencia. Siempre que no vaya contra la conciencia recta, obediencia y respeto. Faltaría más. Es el Papa, es la cabeza visible de la Iglesia, el vicario de Cristo aquí, que hace muchas cosas hablando ex cátedra. Pues este Papa no ha hecho ninguna. Benedicto XVI no hizo ninguna. Y Juan Pablo II hizo media, o una si queréis, que es cuando definió, aunque de forma no del todo solemne, pero definió pues que el sacerdocio en la voluntad de Cristo era solo para los hombres y que eso se zanjaba para siempre y no se pondría a volver a poner en discusión, porque esa era la voluntad de Dios. Fuera de eso, hablar ex cátedra, pues ya nos vamos prácticamente a Pío XII. O sea que el Papa habla poco ex cátedra. ¿Quiere decir entonces que su enseñanza no valga nada? No, tampoco. Hemos de estar en comunión con su enseñanza. Una cosa es la enseñanza y otra es el ejercicio de la autoridad. Y hay cosas pues que uno estará más de acuerdo o menos de acuerdo, pero merece respeto y obediencia en aquello que exige como obediencia. Faltaría más, para eso es el sumo pontífice, para eso es el Papa. Pero que el Papa se equivoca, eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento y lo vemos hasta aquí. Después de haber dicho que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué empieza a hacer Jesús? Pues explicarles que se acerca la pasión, que han de ir a Jerusalén, que ha de ser juzgado, ejecutado, que morirá y resucitará al tercer día. Y los apóstoles no entienden nada de qué va. Y es Pedro el que se va en plan paternalista a Jesús. Lejos de ti tal cosa, Señor, esto no puede pasarte, esto no. Y es Jesús, él va de retro, vete atrás, Satanás. El mismo Jesús llama a Pedro Satanás. ¿Por qué? Porque no piensas como Dios, piensas como los hombres. Ese es el gran problema de todos los pastores, desde el Papa hasta el último cura de cualquier parroquia. ¿Cómo respondemos? ¿Como Dios? O sea, en la mentalidad de Dios o en la mentalidad de los hombres. Lo más fácil es justificarlo todo y ponernos en mentalidad estrictamente humana. Todo se justifica. Hasta los peores asesinatos. Todo es capaz de justificarse humanamente. Pero ante Dios nos pide la santidad, el cambio, nos pide el bien. Y a veces pensamos como los hombres, nos pide pensar como Dios de cara a la salvación eterna. Y va bien este texto, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, porque aunque de forma no querida, estos textos no tienen que ver con la memoria de hoy de Santa María, de la memoria de Santa María la Mayor, la basílica mayor de la más antigua de la cristiandad occidental al menos. Es curioso porque
en el fondo sí que tiene algo que ver. ¿Para qué se hizo la basílica, no la primera liberiana, sino la segunda? La del año 430 y pico, 34. Pues para conmemorar el concilio de Éfeso. ¿Qué nos decía el concilio de Éfeso? Pues ahí sí que dogmáticamente se nos dice, la Virgen María es Madre de Dios. Y aquí tenemos a Jesús, que es la auténtica roca, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo cuadra todo? Pues Jesús, Hijo de Dios. Y María, la Madre de Jesús. Si Jesús es verdadero Dios, María, que es su madre, es verdadera Madre de Dios. No en el sentido que ella engendre a Dios, sino que es la madre del que es Dios, de Cristo. Porque en Cristo hay una sola persona, no hay dos personas, hay dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Ella es la que da la naturaleza humana, María, pero no es madre de una naturaleza, es madre de una persona, y esta persona es divina. Así que le llamamos Madre de Dios realmente. Tiene ese título y ese honor, y por eso esa comunión intimísima de la Virgen con Dios, que hace que para eso sea tan magníficamente intercesora para todos aquellos que en Cristo queremos ser sus hijos, cada cristiano. Y ella intercede por nosotros y quiere nuestra salvación ante su Hijo y ante el Padre.